que estas informaciones son ciertas, si no, no estaría poniéndolas a consideración del Estado peruano. Y si fueran ciertas, entonces lo que hay, habiendo vulneración grave de derechos humanos, es la posibilidad de que se abran procesos contra los responsables de manera internacional. Demoledor documento de la ONU para Dina Boluarte. La ONU no tenía ningún pronunciamiento hasta ahora sobre el genocidio al mando de la usurpadora, pues ahora la ONU está pidiendo al gobierno de Dina que den un informe sobre todos los delitos que cometieron. La ONU ya tiene información de todos los delitos cometidos. La ONU sabe que todos los muertos en el Perú son por heridas de bala. Sabe que existieron secuestros, allanamientos y detenciones forzosas. Esto es grave para el gobierno de Dina, pues los derechos humanos van más allá de la Constitución, y con esto la ONU está diciéndole a Dina Boluarte que acepte que vulneró los derechos humanos. Caso contrario, la ONU tendrá que sancionarla. A continuación te mostramos el video. El día de hoy con una muy mala noticia para el Estado peruano y para la sociedad peruana. Estamos bajo examen. La democracia peruana está bajo examen porque en esta oportunidad el alto comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidas ha hecho llegar a la canciller peruana una información que en teoría es reservada, donde se da un plazo de 60 días para responder sobre graves vulneraciones a los derechos humanos. Así lo informó en La República, está hoy día en portada también. ONU pide al gobierno peruano informar sobre violación de derechos humanos en las protestas. ¿De qué se trata esto? Es un texto de 22 páginas que reúne a varios relatores, a 6 relatores de distintos derechos, bajo, ¿no es cierto?, el paraguas del alto comisionado a los derechos humanos de Naciones Unidas, y a 2 jefes de grupos de trabajo. Todas estas personas han recibido información, han hecho un informe, y ese informe lo ponen bajo, en este momento, la consideración del Estado peruano para que haga sus descargos. El informe tiene una parte en la cual se explican los hechos recogidos, pero también un anexo normativo donde se le recuerda al Estado peruano cuáles son sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, pues se trata de tratados firmados por el Perú. Esto es una pésima noticia para el gobierno de Dina Boluarte. ¿Por qué? Porque el alto comisionado de las Naciones Unidas presume que estas informaciones son ciertas, si no, no estaría poniéndolas a consideración del Estado peruano. Y si fueran ciertas, entonces lo que hay, habiendo vulneración grave de derechos humanos, es la posibilidad de que se abran procesos contra los responsables de manera internacional. Es una situación, reitero, muy grave, porque da cuenta de información que ustedes ya conocen. El informe, por supuesto, recoge los intentos de tomar aeropuertos, los saqueos a empresas privadas y destrucción de empresas privadas, los bloqueos de carretera, los hechos de Pedro Castillo, su intento por disolver el Congreso, intervenir el sistema de justicia, pero luego recoge y en extenso y agrupa varios problemas. Primero, ejecuciones extrajudiciales. Segundo, estigmatización y uso del terruqueo, y pone entre comillas la palabra terruqueo. Tercero, represión de la protesta. Impedir el manifestarse, impedir el derecho de reunión. Vamos a poner algunos fragmentos del informe para que ustedes se den cuenta de la magnitud del problema en el que está hoy el Estado peruano. Vamos con el primero. ONU pide al gobierno peruano informar sobre violación de derechos humanos en las protestas. Se ha recibido información de que la situación de vulnerabilidad de personas del sector campesino y de pueblos indígenas ha incrementado.
Los métodos utilizados por la fuerza pública habrían ocasionado ejecuciones extrajudiciales y detenciones supuestamente arbitrarias de manifestantes. Fíjense que siempre se usa el condicional porque se le está pidiendo al Estado peruano que conteste. Así como se reportan torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes de personas detenidas en las comisarías o bajo algún tipo de custodia. El informe es extensivo en el tema de San Marcos, por ejemplo, donde se reporta incluso una desaparición forzada temporal. Cuando hablamos de desapariciones forzadas, cuando hablamos de ejecuciones extrajudiciales, estamos hablando de crímenes de lesa humanidad y por lo tanto son imprescriptibles. Por si acaso, porque si a alguien le queda la duda, que no le quede a nadie. Siguiente, por favor. Se habría revelado que todas las muertes en Puno habrían sido causadas por heridas de bala. Se habría detectado restos de municiones de fusil AKM. La respuesta policial y militar operativa ante las protestas viene acompañado de un discurso oficial que señala estar, entre comillas, en guerra, y que califica a las personas que protestan como enemigos o terroristas, lo que ha servido para justificar un actuar ofensivo por parte de las Fuerzas Armadas. Por supuesto, el informe recoge la situación de los muertos en Apurímac, la situación de los muertos en Ayacucho y la situación de los muertos en Juliaca, donde se imputa un uso desproporcionado y letal de la fuerza, contraria a la normativa vigente que establece que las Fuerzas Armadas y policiales solo pueden reprimir con daño letal cuando hay peligro real e inminente a la vida de la policía o de las Fuerzas Armadas, cosa que en este programa hemos explicado ya un sinnúmero, pero sinnúmero de veces. Siguiente, por favor, tenemos otros extractos para ustedes. Nos inquieta el aparente uso indebido. El informe está colgado, por si acaso, en la web de la República para el que lo quiera, y utiliza estas formulaciones: nos preocupa, nos inquieta, hemos recibido esta información. Nos inquieta el aparente uso indebido del derecho penal y el poder fiscalizador del Estado para judicializar personas que ejerzan su derecho a la reunión pacífica. Ojo, no está avalando la toma de carreteras ni la protesta violenta. Lo que está diciendo, por ejemplo, es que la Policía Nacional no puede ingresar a San Marcos y detener a 192 personas, soltarlas a los 2 días como si nada hubiera pasado. Eso tiene consecuencias. Es deber del Estado, sigue, desde todos sus poderes e instituciones, asegurar a todas las personas la posibilidad de expresarse pacíficamente sus opiniones sin ningún temor, así como ejercer sus derechos de libertad de asociación y reunión. Hay, por supuesto, también todo un capítulo sobre libertad de expresión. Señala el informe que tienen por lo menos 60 casos reportados, 60 casos reportados de conducta hostil contra periodistas, ya sea física o verbal, ya sea a manos de los manifestantes o a manos de las Fuerzas Armadas y policiales. Reitero, estamos hablando de ejecución extrajudicial, detención arbitraria, desaparición forzosa, violación de la libertad de expresión, violación del derecho de reunión con discursos estigmatizantes. El informe es demoledor para el Estado peruano. Por favor, si hay algo más que tengamos que poner, creo que tenemos una más. Las políticas vigentes y los programas de formación para prevenir el uso excesivo de la fuerza, de eso hablan, le piden al gobierno que explique cuáles son las políticas vigentes y cuáles sus programas de formación para prevenir el uso excesivo de la fuerza. De repente ahí está el problema. De repente es que no se está formando correctamente ni a oficiales de la policía o de las Fuerzas Armadas, ni a suboficiales en estas materias. Y finalmente termina, dando un plazo de 60 días, a la espera de su respuesta. Quisiéramos instar al gobierno de su excelencia a que adopte todas las medidas necesarias
para proteger los derechos y las libertades de las personas mencionadas e investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones alegadas. Porque también la relatoría expresa su preocupación por la falta de procedimientos para juzgar, condenar e investigar a las personas que están involucradas en las graves violaciones de derechos humanos. Derechos humanos es la columna vertebral de la Constitución. Si usted defiende la Constitución del 93, se niega que haya una asamblea constituyente, sabe que es muy importante que la Constitución nos proteja nuestra propiedad, nuestra economía, tiene que entender que los derechos fundamentales tienen que ser protegidos a lo que dé lugar. Y tiene que entender que la situación en 3 meses del gobierno de Dina Boluarte es crítica en esa materia. Derecho a la vida, derecho a la salud, libertad de expresión, derecho de reunión. Son derechos gravemente amenazados en estos 3 meses. Gracias a Dios, ya se cumplieron 30 días sin ningún fallecido adicional. Pero eso se pudo prever y se pudo cambiar hace mucho tiempo, y tal vez desde lo que ocurrió en Apurímac o en Ayacucho, para que no ocurriera lo que ocurrió en Juliaca. Ha habido acá responsabilidad desde el gobierno, y no es cierto que los planes operativos son desconocidos para los ministros, para el primer ministro o la presidenta. Si esa va a ser la respuesta a Naciones Unidas, si le van a echar toda la culpa a las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, pues estamos perdidos. Porque sí, claro, hay un nivel de responsabilidad en quien jala el gatillo, pero hay un nivel de responsabilidad también en quien le da la orden y en quien permite y en quien encubre. La señora Dina Boluarte hasta ahora no da su declaración ante la Fiscalía de la Nación por un proceso, hay que decirlo, que no tiene ni pies ni cabeza, porque los están investigando por genocidio, cuando esa palabra pues ni siquiera es mencionada en este informe de Naciones Unidas, porque no ha habido en el Perú ningún genocidio. Estamos hablando de, reitero, ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales o arbitrarias, perjuicio extremo a la libertad de expresión, al derecho de reunión y al derecho de asociación. También el informe hace hincapié en allanamientos ilegales que hubieron al principio del régimen, por ejemplo, la Confederación Campesina del Perú. Eso no se puede hacer. Eso es violación de derechos humanos. Y si no se protegen en el Perú por las autoridades judiciales peruanas, se comienzan a proteger en otras partes del mundo. Y esto termina, porque ahí va a terminar, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde el Estado peruano va a volver a perder nuevamente. Los familiares de las víctimas van a llevar al Perú al banquillo de los acusados, porque no están consiguiendo justicia en el Perú. Y eso no se arregla con 50.000 soles. Y creo que no estamos siendo conscientes de la magnitud del problema. Este informe, reitero, es demoledor. Léanlo, es una mirada de afuera, no es una mirada de los enemigos políticos de Dina Boluarte, no es una mirada de Perú Libre o de la izquierda o de los caviares. Habrá quien diga que los caviares también son internacionales. Puede ser. Lo que tú tengas 6 relatores especiales, 2 jefes de grupos de trabajo, bajo el paraguas del Alto Comisionado de Naciones Unidas, es que tu situación es grave. Y tienes que enfrentarla frente al mundo. Y eso no se hace hundiendo la cabeza. Pedro Castillo dio un golpe de Estado, trató de disolver el Congreso, trató de asaltar el sistema de justicia, manifestantes han destruido propiedad pública y privada, han también asesinado a un policía, está en el informe, todo eso está. La toma de 5 veces de aeropuertos, todo eso está. Pero la responsabilidad del Estado peruano respecto de los ciudadanos peruanos también está y no ha sido contestada.
Si a esto le sumamos la situación que tenemos con el Tribunal Constitucional, donde la separación de poderes cada día es menor, porque el Congreso hace exactamente lo que le da la gana y tiene el aval del Tribunal Constitucional, nuestra democracia está en un estado de precariedad total y la situación es... ¿Y tú qué opinas del demoledor documento que mandó la ONU para que Dina diga la verdad de una vez? Si tienes alguna opinión, no dudes en dejármelo aquí en la caja de los comentarios. Conmigo será hasta un próximo video.